Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Revelando la Verdad a través de su emisora Radio Alma Cristiana. Estamos muy agradecidos con Dios de que cada uno de ustedes estén en sintonía con nosotros de toda parte del mundo. Como siempre, aquí a la misma hora, el mismo día, para así brindarle lo que es una enseñanza de la palabra del Señor. Su hermano evangelista y teólogo Wilmer Rivera les acompaña, y nuestro hermano Abraham Sabiñón. Bendiciones, amados hermanos, que la paz, el poder y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo le colme de bendiciones para todos ustedes. Para nosotros siempre será un honor, siempre será un placer estar aquí en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, para poder implementar lo que es el Santo Evangelio de manera y de enseñanza. Un día como hoy, amados hermanos, estamos aquí para poder implementar lo que es la Santa Escritura. Mi nombre es Luis Sabiñón Luperón. Estamos como licenciado en teología, como historiador por su misericordia. Así es, mi hermano Abraham. En este hermoso día que Dios nos ha regalado, tenemos un tema muy, pero muy especial e importante acerca de lo que es si existe errores históricos y científicos en lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que entender y comprender, amados hermanos, que verdaderamente Dios está necesitando hombres y mujeres que estén dispuestos a defender lo que es la verdad y la veracidad de la palabra del Señor. Antes de iniciar, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor registrada en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Con este verso damos inicio a su programa Revelando la Verdad, con el tema: ¿existen errores históricos y científicos en la Biblia? Así es. Antes de comenzar, amados hermanos, vamos a dar un pequeño anuncio, y es con respecto a nuestra conferencia escatológica que vamos a tener con los temas el arrebatamiento, la gran tribulación y el milenio, donde los conferencistas serán el evangelista Wilmer Rivera, teólogo y evangelista, Jonathan Stubbs, doctor en teología y presidente ejecutivo de Radio Alma Cristiana, y un servidor. Esto va a ser, amados hermanos, el viernes 17 de abril, que hay viernes, a partir de las 6 de la tarde. Tiene una pequeña contribución, mis hermanos, de 200 pesitos, que esto es para poder llevar a cabo lo que es la expansión del Santo Evangelio de Cristo. Para más comunicación o más informaciones, se nos pueden comunicar al 809-405-7691. Repito, 809-405-7691. Y de igual manera también queremos anunciarle un diplomado que tiene la Universidad Shalom aquí en República Dominicana. Es el diplomado en raíces hebreas, amados hermanos. Es decir, si usted quiere analizar e entender de una manera explícita toda la contextualización en el punto hebraico del Antiguo Testamento, te invitamos a que sea parte de este diplomado en hebreo, donde esto se va a efectuar en 3 meses. Donde se va a establecer en lo que es en el segundo nivel de la iglesia Emmanuel Central. Esto está ubicada en Almarosa Primera. Cualquier información se nos pueden comunicar de igual manera al 809-405-7691. Ahora bien, vamos a comenzar, mi hermano Wilmer. La semana pasada, mis hermanos, nosotros hablamos con respecto a la inerrancia bíblica. En primer lugar, ¿qué es inerrancia bíblica? La inerrancia bíblica, mis hermanos, se puede definir como la falta de errores en la Biblia. Es decir, la Biblia no tiene errores. Es decir, a pesar de las posturas y los fundamentalismos que han establecido desde todos los tiempos, desde el comienzo del cristianismo, muchos hombres de Dios y hasta el sol de hoy, y nosotros mismos, Wilmer, estamos implementando lo que es la Santa Escritura y estamos fundamentalizando que la Biblia está libre de errores. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hablábamos en cuanto a lo que son los errores de traducción, y nosotros mencionábamos la semana pasada que en el original no existen errores.
repito, en el original, en los textos originales no existen los errores. Ahora, ¿cuándo se comenzaron a existir los diferentes errores? Cuando el hombre, los escribas, los copistas comenzaron a transcribir de un texto a otro, de una lengua a otra, de un documento a otro, por ya el hombre implementar su propio conocimiento, cuyo conocimiento es imperfecto, es subjetivo. Lamentablemente esos mismos fallos la Biblia lo ha adquirido a través de la historia. Entonces nosotros recomendamos, amados hermanos, que para poder entender o analizar y para poder comprender cuáles son los errores de transcripción o de traducción, recomendamos ya usted buscar diferentes versiones, como lo que es la Septuaginta, como lo que es la Tanakh, como lo que es la Biblia Internacional, la Biblia Latinoamérica, etcétera. Utilizar todos estos argumentos bíblicos para sacar lo que es un poco lo que es la originalidad. Ahora bien, nosotros ya vamos a comenzar a hablar con respecto a lo que es errores científicos, si la Biblia tiene errores o no, si la Biblia tiene errores históricos o no. Y uno de los fundamentos, amados hermanos, que se han establecido desde el momento de la Edad Media, porque desde el momento de la Edad Media fue el momento donde se comenzó lo que es la época o el ámbito o en la temporada del conocimiento, fue que muchos científicos de aquel entonces, como algunos arqueólogos, algunos antropólogos, paleontólogos, también de igual manera algunos historiadores, han establecido que la Biblia tiene diferentes errores científicos y errores históricos. Y verdaderamente en ningún aspecto bíblico, de manera teológica, de manera histórica, la Biblia no te menciona en ninguna manera que la Biblia tiene errores científicos. Y esto es lo que vamos a fundamentalizar en estos momentos. Sí, contribuyendo con esto, Abraham, muchas veces se basan en que la Biblia, la palabra de Dios, contiene errores. Es porque muchas veces la palabra de Dios, como acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, o sea, todo lo que está contenido dentro de ella, es inspirada por Dios. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia tenga que dar todas las informaciones explícitas que el hombre quiere que dé. Porque recuerden que Dios es soberano y Él sabe dónde y cuándo detenerse o dar una palabra o una información. De manera prudente también creo que el hombre y todo lector de lo que es la escritura tiene que aprender a detenerse en donde la Biblia se detiene y hacer silencio donde la Biblia hace silencio, porque Dios es soberano. Ahora, Dios no da todas las informaciones, o en la Biblia no contiene todas las informaciones que el hombre quisiera tener. Y otra cosa, Abraham, muchas veces surgen los errores también porque, como tú bien decías, cuando los copistas traducían lo que es un texto a otro, muchas veces corría el riesgo de equivocarse, muchas veces corría el riesgo de que algunas palabras que no eran del mismo idioma que ellos cambian de manera trascendental, ya que puede ser que una palabra al cambiarse a otro idioma o a otra cultura no signifique lo mismo o que verdaderamente debía de significar, mi hermano Abraham. Así es, mi hermano Wilmer. Ahora, en cuanto a lo que son los errores o los supuestos errores científicos, tenemos una teoría científica, y la teoría científica dice que el universo, el cosmos, la materia fue creado del Big Bang. Es decir, de una casualidad fue creada lo que es el cosmos a través de esta gran explosión, cuya explosión nació lo que fueron los primeros microorganismos, nació lo que es el universo, los planetas, los sistemas planetarios, también las vías lácteas, hasta lo que nosotros conocemos. Pero hay un punto, e incluso la misma ciencia no ha establecido esto como ley, porque dentro de lo que es el campo científico existen diferentes argumentos o diferentes reglas científicas que determinan su veracidad, como por ejemplo el método científico. Primero está la observación, luego está la hipótesis, luego está la teoría y luego está la ley. Y aún esta postura científica aún está en teoría, porque no hay un fundamento fiable y con credibilidad que determine que verdaderamente el universo, el cosmos, fue creado a través de una explosión. Ahora, si tú analizas todo el sistema del cosmos, te darás cuenta que en todos los aspectos de la materia orgánica e inorgánica, aquí vemos también lo que es una creación inteligente, un propósito inteligente. Es como, por ejemplo,
Te voy a poner un pequeño ejemplo histórico. Cuando se inició o cuando se fundamentalizó de manera oficial lo que fue la Segunda Guerra Mundial, dice la historia que la potencia o una de las potencias mundiales en aquel entonces, que eran los Estados Unidos, estableció o detonó dos bombas atómicas, que fueron la bomba a Hiroshima y la otra bomba a Nagasaki, que hubieron millones de muertos. Entonces, con que allí hubo una explosión cataclísmica, ¿de qué manera o por qué no se creó algo? Al contrario, estas grandes explosiones cataclísmicas detonadas por las bombas atómicas, lo que hizo fue que estableció una destrucción, no una creación. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos diseñó lo que fue la bomba más mortífera, llamada la bomba H de hidrógeno, con más de 50 megatones, según la historia, dice que esto fue detonado en el Pacífico. Y dice que esta detonación fue tan fuerte que hubieron varios segundos que en el epicentro de esta detonación, de esta bomba mortífera, fue tan caliente como el núcleo del Sol. Y a pesar de esto tampoco no hubo una creación, al contrario, hubo contaminación, hubieron muertos en cuanto a los seres vivos por los animales acuáticos, pero verdaderamente no hubo una creación. Es decir, que la misma teoría desmantela su propia teoría. Exacto, porque ¿cómo puede haber creación en medio de una explosión? Al contrario, lo que hay es destrucción. Y vemos que si verdaderamente o supuestamente, como dicen que el universo fue creado del Big Bang, ¿por qué es que no siguen creándose nuevos universos a través de la explosión? Así si es. Verdaderamente esta teoría es supuestamente verdadera. Como por ejemplo, muchas veces también los meteoritos, los cometas, chocan con otros planetas, chocan entre ellos mismos, pero no se ve una creación, al contrario, se ve una destrucción. Entonces, ¿por qué de una destrucción? ¿Por qué no nace una creación? Es decir, que por lo menos si hubo un inicio, debe de tener un orden cronológico en cuanto al tiempo. ¿En qué sentido? Que si en el primer lugar, en el Big Bang, a través de esta explosión hubo una creación, entonces las demás explosiones deben de continuar de manera cronológica lo que son las demás creaciones. Y esto no se ha visto. E incluso ya para dar en otro punto, esto es fácil. Por ejemplo, el universo es infinito. Entonces, ¿cómo una explosión puede crear algo tan infinito? Que la misma ciencia, en cuanto a la física cuántica, no ha determinado cuál es la longitud que compone todo lo que es el sistema del universo. E incluso, mi hermano Wilmer, nuestro sistema solar está bajo un sistema de rotación. Entonces, este sistema de rotación permite de manera cronológica mantener un equilibrio en todos los sistemas de los planetas. Entonces, si un planeta de nuestro sistema solar se desvía una milésima parte o una milésima de segundo, se desvía de su sistema de rotación, significa que todos los planetas de nuestro sistema solar va a ocurrir lo que es una explosión cataclísmica. De tal manera, no solamente la raza humana se va a extinguir, sino que todos los planetas de nuestro sistema solar también de igual manera se van a destrozar. Exacto, Abraham. Esto es un buen punto, ya que, como bien decíamos, amado, de una destrucción no puede salir una creación ni tampoco un orden. Si usted verifica, como decía nuestro hermano Abraham, nuestro sistema solar es algo organizado, algo equilibrado, todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, todo tiene un límite, todas las cosas están rigiéndose bajo un orden cronológico dirigido por alguien que debe ser superior a la creación, porque de una explosión no podrá ser. La misma palabra del Señor declara, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cielo da a entender, escuche bien, la misma naturaleza, los animales, todo lo que usted ve en el planeta cuando el sol sube y luego se acuesta y viene la luna, hay un ciclo. Todo esto da a entender que esto fue formado por alguien inteligente, superior que el ser humano, y esa persona es Dios, no una explosión del Big Bang. Así es. Por ejemplo, otro punto importante en cuanto a la credibilidad bíblica de que la Biblia no tiene errores científicos es en cuanto a la edad de la Tierra. Ahora bien, esto va a ser un poco controversial, incluso para los mismos colegas de nuestra propia denominación. Aquí lo vamos a fundamentalizar. Quiero que por favor nos pongan mucha atención.
En cuanto a lo que es la edad de la Tierra, amados hermanos, según la geología, que es la ciencia que estudia las rocas y todo su sistema, ha determinado que hay rocas que tienen miles de millones de años de existencia. Lo voy a repetir. Según la geología, ha determinado que la misma Tierra, es decir, la misma roca, hay rocas que tienen millones de años de existencia. Ahora, muchos teólogos dicen que esto no es verdad, que esto no puede ser verdad, porque la Biblia te habla que de manera, según la genealogía, dice que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años de existencia. Ahora, nosotros no podemos fundamentalizar la genealogía para determinar 100% que la Tierra tiene 6.000 años de existencia. ¿Por qué? Porque según los análisis realizados por algunos especialistas, ha determinado que en esa genealogía no están diferentes hombres importantes dentro de la raza humana, es decir, está incompleto. La genealogía que presenta el Génesis es un resumen de las diferentes partes humanas existentes en la tierra. Ahora, ¿cómo yo fundamentalizo a través de la Biblia? La Biblia dice en el Génesis que Dios creó la tierra y los seres humanos en 7 días. Pero si nosotros utilizamos diferentes sistemas de literatura, te darás cuenta que los 7 días, amados hermanos, establecidos en el Génesis, no son 7 días literales. Repito, no son 7 días literales. Ahora, ¿cómo yo fundamentalizo esto? En primer lugar, dice un texto muy abundante y muy básico que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, ¿verdad? Número 1, quiero que por favor me pongan mucha atención. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, segundo aspecto, ¿qué es lo que determina el tiempo? ¿O cuáles son las dos constelaciones que determinan el tiempo? El Sol y la Luna. Es decir, el Sol y la Luna son los dos fundamentos que determinan el tiempo, las 24 horas, el día y la noche. Entonces, si no existe el Sol y la Luna, entonces ¿cómo yo puedo determinar la hora? ¿Cómo puedo determinar que pasaron 24 horas? Porque si tú analizas en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, te darás cuenta que en el capítulo 1 no existe un término que diga que el Sol y la Luna existían. Es decir, que cuando pasa el primer día y el segundo día, no son 2 días literales. ¿Comprende? Ahora, en el capítulo 1 dice, en el principio, ahí estamos viendo un aspecto del tiempo. En el principio Dios creó los cielos, espacio, la tierra, materia. ¿Qué pasa? En cuanto al tiempo que habla el capítulo 1, verso 1 y adelante, no es el tiempo que conocemos aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia cuántica, ¿qué dice? Dice que el tiempo existente en el universo no es el mismo tiempo que tenemos aquí en la tierra. Es decir, el universo tiene sus propias leyes físicas, sus propias leyes cuánticas, y la tierra tiene sus propias leyes. Es decir, las 24 horas del tiempo cronos o del tiempo humano que nosotros comprendemos aquí en la tierra no es el mismo tiempo que regulariza totalmente lo que es el universo. ¿Entiende? Entonces, se puede determinar que puede ser que en estos 7 días literales que dice el Génesis, para muchos, fueron millones de años de existencia que Dios utilizó para crear el cosmos. Cuando comparamos al tiempo humano, es decir, para Dios puede ser que sean literales, o puede ser que en el tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo, puede ser que en una milésima de segundo de nuestro tiempo fue que Dios utilizó ¿para qué? Para crear el cosmos, para crear todo. Entonces, la tierra tiene millones de años de existencia. E incluso los mismos antropólogos han determinado esto, porque han encontrado diferentes rocas, diferentes utensilios. Por ejemplo, un ser vivo muy importante que son las plantas. Hay plantas que han determinado de manera genética que la tierra tiene millones de años de existencia. Esto es así, mi hermano Abraham. Esto es muy interesante, amados hermanos, porque vemos que esta parte así muchas veces la desconocemos, y es como decía nuestro hermano Abraham, que estos 7 días, amados hermanos, que pudiera ser tanto literales como no, dan a entender que la tierra, escuche bien, la tierra tiene millones de años de existencia. No puede tener 6.000
esto es como algo ilógico, mi hermano Abraham. Así es. Porque estamos hablando de tiempos remotos, amados hermanos, que ni tan siquiera nosotros pensábamos si iban a existir o no. Así es. Y yo siempre digo y recomiendo a mis colegas teólogos que tenemos que actualizarnos. ¿Por qué? Porque la teología es una ciencia y la ciencia es de Dios. Entonces la teología va actualizándose, se va descubriendo diferentes artefactos importantes, como por ejemplo cuando un antropólogo y un arqueólogo descubren cosas importantes, ya esto distorsiona muchas teorías que nosotros como teólogos teníamos y esto arroja más luz en cuanto a la interpretación bíblica. Recomendamos, amados hermanos, actualizarnos siempre, estudiar, porque no solamente la teología es una ciencia, es un arte, y el arte hay que practicarlo, Wilmer. Claro, es claro. decir, si tú no lo estudias, si tú no lo practicas, lamentablemente te vas a quedar en el anonimato, en el olvido, y esto es algo erróneo. Ahora, otra postura para mostrar que la Biblia no tiene errores es la creación del hombre. Lo voy a repetir, la creación del hombre. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen los antropólogos? ¿Y qué dicen los paleontólogos en cuanto a la creación del hombre? Ellos dicen que el ser humano vino a través del mono, es decir, a través de un primate, a través del primer homínido, hace millones de años, ellos dicen que el primer homínido encontrado, según los paleontólogos, que es la ciencia que estudia los fósiles antiguos y su evolución, ellos han determinado que el primer ser humano que existió fue llamado el Australopithecus afarensis. Repito, según los paleontólogos, que son los científicos que estudian la evolución y el tiempo de los fósiles, han determinado que el primer homínido, el primer ser humano, se llamó, según ellos, no nosotros, según ellos, fue el Australopithecus afarensis. Luego ellos dicen que luego vino otro más moderno llamado el Australopithecus africanus, que este fue uno de los más antiguos descubiertos en los años 1969 por los paleontropólogos. Y luego de esto, según ellos dicen que los antropólogos, sino que los Australopithecus fue evolucionando hasta llegar a la familia de los homos, como Homo erectus, Homo sapiens, Homo erectus, luego viene el Homo habilis erectus, luego viene el Homo sapiens sapiens, que ellos dicen, Wilmer, que nosotros somos Homo sapiens sapiens. Entonces aquí va la lógica bíblica y científica de la teología. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo fundamentalizo esto? Dice la Biblia que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y Dios lo creó. Ahora, aquí voy. Ahora, dice la Biblia que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. En los años 1900 la ciencia determinó y ha descubierto que el 90% de la parte anatómica y biológica que compone todo el cuerpo humano está compuesto casi por todos los elementos químicos de la tierra. Es decir, que la misma ciencia ha determinado esto, mis hermanos. O sea que el mismo ser humano compone casi el 90% de lo que compone la tierra, de los elementos químicos. Si tú analizas, dice la Biblia en Génesis, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, si Dios creó al hombre al polvo de la tierra, significa que el hombre compone o tiene todos los componentes químicos y orgánicos que conforman lo que es el sistema de la tierra. Y como dije anteriormente, la ciencia ya ha determinado que nosotros poseemos el 90% de los elementos químicos que conforman la tierra. Ahora, si Dios creó al hombre, y dice la Biblia que Dios es ilimitado, su sistema es ilimitado, es decir, que no tiene principio ni fin, significa que nosotros tenemos que tener por lo menos una, dos o varias características que determine el creador. Por ejemplo, el conocimiento humano. El ser humano tiene un conocimiento ilimitado. Si tú analizas, el cerebro humano no tiene la capacidad para decir hasta aquí llegué en cuanto al conocimiento. Es decir, el conocimiento es ilimitado. Por ejemplo, la intuición. ¿Cómo es posible que una persona que desconoce algo, luego le llegó a su cerebro, a su sistema cerebral, y luego lo está escribiendo, y esto es un avance a nivel mundial? ¿Cómo es posible esto? Que una persona nunca haya estudiado algo, que nunca haya tenido una experiencia, y a nivel intuitivo reciba estos códigos en su sistema cerebral y él establezca algo o establezca un descubrimiento, como ha pasado en toda la historia de la humanidad. Porque si tú analizas, muchos descubrimientos que hizo Albert Einstein en los tiempos de la Edad Media fueron descubrimientos
ok, se basaron en sus estudios, pero hubieron descubrimientos que aún así la ciencia no puede determinar con un documento fiable de qué manera Albert Einstein descubrió, inventó estos descubrimientos. Entonces, es decir, que el cerebro, la intuición son partes ilimitantes que han determinado que el ser humano no puede venir del mono. Porque ¿cómo es posible que de un primate, de un animal, nosotros, un agente espiritual, que esa es otra, que por dentro somos eternos, cómo es posible que personas eternas, con cualidades y partículas eternas, con mentalidades intuitivas eternas, ilimitadas, nosotros tengamos la capacidad de decir que nosotros vinimos de los primates, que vinimos de los homínidos, que nuestro primer ancestro fue un mono salvaje llamado Lucy, por algunos paleontólogos le llamaron así en el año 1969. Esto es inaudito, mis hermanos. E incluso, mis hermanos, algo lógico y algo razonable, como tú mismo anteriormente lo has dicho, Wilmer. Entonces, ¿por qué no se ha evolucionado de un mono a un ser humano en estos tiempos? Porque han pasado ya miles de años. E incluso ellos dicen que nosotros vinimos del mono por la investigación del carbono 14, de C14 o de flúor, que son elementos químicos que según ellos nosotros determinamos o ellos determinan que nosotros vinimos del mono. Pero no es así, mis hermanos. Esa es la mentira más vendida. Tan mentira que aún están en teoría. ¿Por qué? Porque dentro de la familia de los Australopithecus, se lo estoy diciendo porque soy historiador, y en eso también yo me enfoco. Dentro de lo que es la familia de los Australopithecus, amados hermanos, existen millones de años o sea, que hubieron millones de años cuyos fósiles están desaparecidos. O sea que no solamente no un solo eslabón perdido, hay cientos, miles de eslabones perdidos, porque hay un espacio de silencio entre los Australopithecus de millones de años que la ciencia no tiene la capacidad para determinar. Aquí están las evidencias, aquí aparecieron, jamás. En conclusión, amados hermanos, nosotros somos agentes espirituales eternos, con capacidades intelectuales eternos, que fuimos creados por alguien eterno, es decir, por un propósito inteligente. Así es, Abraham, así es. Para contribuir con esto, tenemos un verso en Génesis capítulo 1, verso 25, que dice de la siguiente manera: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó a todos los animales, pero le dio una cualidad. Le dijo según su género. ¿Qué quiere decir según su género? Que ese animal debería producir un animal, escuche bien, de su misma especie, idéntico a él. Pero si nos vamos al verso 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que vemos que Dios crea el hombre a su imagen. Cuando dice imagen, se está hablando de las cualidades que tiene el Señor, de creación, como decía mi hermano Abraham, de intuición, que esas cualidades de poder hablar, cualidades racionales, cosas que el animal no tiene. O sea, estamos viendo que eso es una teoría bastante falsa, y como dice un proverbio, ¿no es verdad?, que una mentira que se repite tantas veces se convierte en una verdad. Entonces, no caigamos en esto, amados hermanos, para que no seamos engañados. Así es, vamos a tomar una pausa, amados hermanos. Enseguida vamos a hablar con otro problema científico y con otros problemas históricos.